Para cerrar el tema de modelación dinámica y simulación de robots, hasta lo que hemos visto, tienen todo, digamos, como para poder hacer la simulación de robots móviles en el caso plano. No nos da el tiempo en el semestre para simular brazos o cosas más complejas, pero, y tampoco va a haber un control de esta última parte, pero es más básicamente conocimiento general. O sea, toda persona que va a seguir por el área de robótica necesita entender cuál es el procedimiento para hacer los cálculos y después seguir los pasos. Entonces, ¿por qué es que uno quisiera simular robots o tener... aquí me está dejando pasar a la siguiente diapositiva. Porque cuando uno va a construir el robot, este robot tiene que ser capaz de realizar la tarea para la cual fue diseñado. O sea, si es un robot que va a desactivar explosivos, si es un robot que tiene que cosechar o que tiene que moverse sobre un terreno con una cierta pendiente, los motores tienen que estar dimensionados correctamente. Entonces, hay un aspecto mecánico que es ineludible. Y por otro lado, cuando uno va a construir algo, lo ideal sería no estar construyendo y desarmando algo que después que vemos que no funciona, porque hay un costo en hacer eso. Entonces, si bien uno, digamos, en el laboratorio, cuando uno está aprendiendo, puede armar, desarmar el robot, cuando el robot es pequeño, para un robot de tipo industrial, uno no puede darse el lujo de estar probando, digamos, con equipos reales, que incluso podrían dañarse si que son usados incorrectamente. Por lo tanto, el poder tener una simulación que nos prediga el comportamiento de manera realista y fidedigna es esencial. También hay otras razones por las cuales uno pudiera querer tener un simulador. Hay razones que pueden estar asociadas al tema de simulación en juegos, en videojuegos, pero también para temas de entrenamiento. Entonces, se necesita un modelo que sea físicamente correcto y no simplemente una aproximación del movimiento. Pero hay también que tener mucho cuidado porque en el mundo existen muchas simulaciones o muchos softwares que presentan simulaciones que visualmente se ven realistas, pero que en la práctica no están entregando valores fidedignos de fuerzas y aceleraciones. Y hay una frase muy conocida en el mundo de la simulación que dice garbage in, garbage out. O sea, si uno alimenta el modelo con datos que están errados, el modelo o el computador no tiene cómo saber que esos datos están errados. Van a salir resultados, pero los resultados no representan nada correcto o del mundo real. Entonces, uno puede ver ahora en el caso de la pandemia cómo distintos grupos, etcétera, simulan y hacen predicciones de lo que va a ocurrir, pero es muy difícil hacer predicciones que van más allá, digamos, de un cierto horizonte en el tiempo, porque hay muchos fenómenos que son inciertos y que afectan esa predicción. Por lo tanto, eh, no hay que tomar los modelos computacionales como si fuesen una verdad absoluta. Hay que entender cuáles son sus capacidades y cuáles son sus limitaciones. Son una guía para el diseño y en ese sentido son importantes, pero hay que tener, como les digo, mucho cuidado con que lo que le entreguen al simulador esté bien implementado o bien eh, bien cuantificado, sobre todo con los datos iniciales. ¿Ya? Eso es lo que se explica ahí en esa lámina. Y en la práctica existen dos tipos de simuladores. Aquí estamos hablando un poco más de simuladores que son ya de nivel comercial. En algunos, la simulación asume que cada cuerpo es un objeto totalmente libre de moverse en el espacio, incluso lo que podría ser un esqueleto humano o un humanoide, ¿no es cierto? Un robot antropomorfo, y el simulador lo que hace es trabajar las aceleraciones todas en coordenadas globales del marco inercial. Y después, en una siguiente iteración, lo que se aplica es una corrección al movimiento que se permite de cada eslabón. Si yo tengo un humanoide o alguna especie como de títere, como el que estaba dibujando en la clase anterior, el antebrazo no se puede separar del brazo, está unido a través de una articulación que es el codo, o el brazo al torso a través del hombro. Entonces, matemáticamente, ¿qué significa eso? Significa verificar que las coordenadas mantienen o cumplen ciertas restricciones. Y eso es lo que se conoce como el problema de restricciones planteado como un LSP o Linear Complementarity Problem. Entonces, hay gente del área de optimización que se ha dedicado valga la redundancia, a optimizar la solución de problemas LSP, que son problemas como de álgebra lineal, para poder resolver problemas de optimización con restricciones. Esa es una manera de abordarlo y han sido usados en la industria porque
la optimización de esas rutinas de álgebra lineal ha progresado muchísimo. Pero hay otra corriente que utiliza lo que se llaman coordenadas reducidas. Las coordenadas reducidas son básicamente lo que estuvimos haciendo en el ejemplo anterior. O sea, nosotros dijimos tenemos un brazo que tiene dos eslabones y los eslabones giran alrededor de un pivote y cada brazo está conectado de una cierta manera. Entonces, en vez de tener un modelo que se puede mover libremente en el espacio, porque podríamos haber dicho, bueno, el primer eslabón se puede mover en X, Y, Z, y puede rotar en torno a cualquiera de los tres ejes, lo mismo que el segundo. Nosotros restringimos el desplazamiento de cada uno de esos eslabones al caso plano, e impusimos una variable de articulación para cada uno. El primero tenía una variable Q1 y el segundo la variable Q2. Y esa manera de proceder se llama modelos de coordenadas reducidas, o coordenadas generalizadas también. Entonces, ¿cuál es la ventaja de coordenadas reducidas? Es que no hay que resolver ningún LSP, ningún problema con restricciones. Tiene una desventaja de que alguien tiene que hacer el modelo, alguien lo tiene que armar. Y dentro de las maneras de armar ese modelo existen dos caminos, que es el CRAB, el Composite Rigid Body Algorithm, o el Articulated Rigid Body Algorithm, que básicamente lo que están haciendo es lo que hicimos en el ejercicio anterior, o sea, sumar las aceleraciones que se propagan de un cuerpo a otro, para finalmente encontrar la aceleración en los extremos del cuerpo, las manos o los pies, si es que es algo que camina. Así que, básicamente, una vez que uno tiene el modelo, el proceso de solución del modelo, y esto lo planteo porque esto es lo que hay que hacer en la tarea 5, tienen en todo caso el ejemplo en Python del water tank, que simula un estanque de agua, eso lo había mostrado la clase pasada. El proceso es que uno parte de un modelo. El modelo es una ecuación diferencial que nos permite establecer cómo cambia el estado en un cierto delta t a partir de una cierta función que recibe inputs. Cuando yo digo voy a aplicar unos torques a cada motor, el brazo se empieza a mover y llega a una nueva posición. O si es un robot móvil, estoy aplicando un torque a cada rueda, el robot va a desplazarse, va a girar, y ese es el modelo. Entonces, una vez que yo genero un paso del Motion Solver, que es básicamente hacer la integral del modelo por un delta t, ¿cierto? Para yo poder encontrar una nueva posición, que tengo que hacer, integrar la velocidad. Y para integrar la velocidad, ¿qué tuve que hacer? Tuve que integrar primero la aceleración. La nueva velocidad tuve que integrar la aceleración. Para tener la aceleración, ¿qué necesito? Necesito tener las fuerzas aplicadas. Eso es lo que hay dentro del Motion Solver. Pero una vez que se calcula un nuevo punto, entonces en muchos sistemas tengo que aplicar dos tipos de verificaciones. Si estoy utilizando coordenadas maximales o las coordenadas máximas, necesito aplicar restricciones sobre los cuerpos que tiene el modelo para asegurarme que no se separaron entre sí. Y eso es lo que se llama el Constraint Solver. Después los cuerpos pueden chocar contra otros cuerpos que pueden haber en el mundo simulado, o pueden chocar contra el mismo robot. O sea, si yo giro el brazo completo, puedo tocarme el hombro, ¿no es cierto?, y chocar, pero no puedo atravesar con mi mano mi hombro. Entonces, hay colisiones que las tengo que de alguna manera manejar. Entonces, en los simuladores, que son mucho más realistas, nosotros no hemos girado ni siquiera a ese nivel, uno podría decir que si tenemos un robot que está avanzando con un cierto torque en las ruedas y choca contra una pared, va a rebotar. Y esa fuerza de rebote la podemos modelar dependiendo del material del cual está hecho el robot, del material de la pared, y tener algún coeficiente de restitución para una colisión con vectores que tienen una cierta dirección y que se asume hay una dirección de cambio de movimiento que va a ser una dirección como reflejada o simétrica con respecto a la normal de la superficie sobre la cual se impacta. Es como el mismo modelo para el caso de un rayo de luz, ¿cierto?, que se refleja en una superficie y se refleja en una dirección que es simétrica con respecto al ángulo de incidencia. Entonces uno puede implementar ese tipo de modelos. Hay modelos más complejos cuando las superficies son deformables. O sea, si yo tengo que modelar la interacción de las ruedas con el suelo no necesariamente es perfecto, puede tener grava, maicillo o tierra suelta, y el robot se va a hundir un poco. Puede que no mucho, va a depender de las condiciones del terreno, del ancho de los neumáticos, y hacer toda esa modelación punto por punto necesita estas partes que son
el constraint, el solver y el collision handler. El collision detector, muchas veces uno lo puede considerar como parte del constraint solver, pero básicamente el collision detector lo único que hace es decir si estos objetos, porque en la simulación puedo tener múltiples robots o múltiples eslabones, se están tocando o no se están tocando. Eso es lo único que hace el collision detector. ¿Por qué se trata como un bloque separado? Porque normalmente es un problema de geometría. No es, el collision detector, el detectar una colisión en simulación, no requiere de la velocidad ni de la fuerza o de la aceleración, solamente saber que dos objetos se intersectan o no se intersectan. Es un problema de geometría y hay gente que se ha especializado dentro del área de computación, o un área específica que se llama geometría computacional, a hacer solvers de colisión más eficientes. Uno puede aproximar objetos a través, en el caso plano de polígonos, o de poliedros multidimensionales y encerrar un objeto o alguna forma dentro de una especie de esfera como una simplificación del objeto. Entonces, modelar geometrías complejas, si bien es posible, va a requerir más ecuaciones para poder componer cada elemento de la geometría, ya sean cilindros, elipses que se intersectan, etc. Y cada uno de esos elementos tiene que someterse a un problema eh, de solución de múltiples ecuaciones buscando puntos de intersección. Entonces, para evitar eso, es más simple encerrar el objeto en alguna figura que podría ser como una especie de cápsula, elipsoide, o esfera o cubo. La pregunta es cuál de estas figuras es la que mejor representa el comportamiento del objeto real, porque si yo encierro un objeto dentro de un cubo hipotético, el cubo no rueda, pero si lo encierro dentro de una esfera, la esfera sí rueda. Entonces, no da lo mismo qué objeto geométrico utilizo para representar el objeto real. Y ahí es donde aparecen los estudios de, bueno, cuál es la combinación óptima sin llegar a un nivel de detalle que haga que sea demasiado lento el sistema. En relación a la cinemática directa y la cinemática inversa, vimos eso en la clase pasada, así que esto lo voy a pasar brevemente. Pero lo que nosotros queríamos hacer siempre estaba relacionado a encontrar la posición del extremo del brazo. En el caso de la cinemática nos interesa la velocidad en función de la velocidad angular de cada articulación, y en el caso dinámico nos interesa la aceleración en función de los torques que ponemos en cada articulación. Entonces existen procedimientos que están bastante estandarizados hoy en día para definir los marcos de referencia. Y uno de esos procedimientos, uno de los más populares, se llama el procedimiento de Denavit y Hartenberg. Fue un procedimiento que se desarrolló en los años 50, específicamente en el año 54, y básicamente lograron demostrar en ese trabajo, Denavit era el supervisor de Hartenberg, de tesis de doctorado, lograron demostrar que con esa formulación se lograba reducir la cantidad de parámetros que se necesitan para representar la matriz de rotación. Decíamos, podemos rotar en torno a X, a Y o a Z, y tenemos muchas combinaciones para hacer una rotación. Pero si uno elige los marcos de referencia de manera cuidadosa, y en este caso con la convención de que los ejes Z, si se fijan en estas figuras, los ejes Z siempre coinciden con el eje de giro, entonces la cantidad de parámetros que se necesitan se va reduciendo. ¿Por qué? Porque se necesita entonces un parámetro para definir cuál es la alineación del eje X0 con respecto al X1 o X1 con respecto a X0, y si es que hay un cambio angular entre el eje Z1 y el eje Z0. Pero no se necesita, con esos dos ángulos de dirección, el tercero está supeditado, el eje Y, a los ejes Z y X por regla de la mano derecha, que es otra parte de la convención que se ocupa. Entonces, finalmente, como les decía, lo que queremos es saber dónde está la mano, y tenemos que ir completando parámetros. Entonces, Denavit dice, elijan el parámetro del largo en la dirección del eje X, o dicho de otra manera, coloquen el eje X, si se fijan en el eje X1, coincide con el eslabón 1. Pero a diferencia de lo que hicimos en el ejercicio anterior, nosotros pusimos los sistemas de coordenadas en el pivote. El primero, el F1, estaba en el primer pivote, y el F2 estaba en el segundo. Aquí el F1 está en el extremo, y el F2 está en el extremo. También se puede hacer así,
¿ya? Uno llega exactamente a los mismos resultados, hay que ser consistente, obviamente los supuestos, porque si nosotros hacemos ese cambio, lo que notarían es que al poner F2 en el extremo, entonces la distancia del marco F1 con respecto al origen que nos gira, ahí sí cambió. Ahora ya no es 0, sino que cambia. Pero se compensa por el otro lado por el hecho de que el marco F2 coincide con el extremo. Y por lo tanto el punto P2 tiene coordenada 0, 0, 0 en vez de L2, 0, 0, 0, y hay otros términos que desaparecen. Al final van a llegar exactamente a lo mismo. Pero aquí, bueno, la convención toma esta definición. De hecho, en la convención de Denavit y Hartenberg hay ciertos textos o libros que lo tomaron al revés y lo ponen, y ponen el sistema F1 coincidente con la primera articulación. ¿Ya? Entonces se llama Denavit y Hartenberg modificado. Eso es algo que generó también confusión durante probablemente parte de los 80s y los 90s, porque aparecían textos donde ponían las cosas ahora, no es que esté mal, sino que hay que ser cuidadoso de dónde está el marco, ¿no? Entonces, cuando yo digo, voy a poner el marco X, el marco Y1, X1, Z1, al final del eslabón, la distancia A, que aparece acá como A1, va a medirse en relación a este marco, y debería tener un valor negativo. Aquí aparece la letra A1, pero debería ser un valor negativo porque estoy midiendo a lo largo de X1 en sentido negativo. Lo mismo para el A2, fíjense que el marco 2, X2 y 2, Z2 está al final. Entonces los largos se miden en la convención de Denavit y Hartenberg a lo largo del eje X, y a veces los ejes o los motores están desplazados lateralmente en unas cantidades de 1, de 2, pueden ser 0, en este ejemplo, en el caso planar son 0, pero si fuese un robot real, como vamos a ver en una imagen a continuación, muchas veces no son 0 y por lo tanto hay que poner aquí un valor. Y ese de 1 se mide a lo largo del eje Z. Entonces a lo largo del eje Z hay una dirección de 1 que puede tener valor, si bien es una distancia, puede tener valor negativo o positivo, dependiendo de si se mide a lo largo del eje Z positivo o en la dirección contraria. Entonces, si uno tiene un par de eslabones conectados en cualquier orientación, aquí están intencionalmente puestos con los ejes torcidos, no paralelos, va a haber una articulación I-1, va a haber una articulación I y una articulación I+1. Y el brazo puede seguir avanzando. El punto es que la articulación I-1 mueve al eslabón I-1. Hay algunos textos que ponen que la articulación I-1 mueve al eslabón I. ¿Ya? Eso es parte de esta convención de Denavit y Hartenberg modificada. Lo comento por si en algún momento se encuentran con un texto que tiene las fórmulas levemente distintas, para que se fijen en ese detalle. En lo que está explicado en estos apuntes, la articulación I-1 mueve el link I-1. Entonces, uno parte colocando los ejes Z, como les decía. Entonces, el Z I-1 se pone al final del link I-1. El ZI se pone al final del link I. La tentación es como poner ZI en el eje JI, pero la convención que se ocupa definimos las cosas de esa manera. Entonces, después, fíjense que aquí se traza una recta ortogonal al eje ZI que atraviese el eje Z del sistema anterior. Y esa es la dirección del eje X. Esa es también una definición de la convención. Siguiendo esa misma regla, entonces, yo puedo trazar el ortogonal a ZI y hacerlo intersectar con el eje ZI-1. Y esa va a ser la dirección del XY. Y así sucesivamente. Entonces, los ejes Y resultan definiendo el Y ortogonal a los otros dos usando regla de la mano derecha. Entonces quedan en esa dirección. Y después, el ángulo alfa representa se llama ángulo de twist o de torsión de los ejes de cada articulación. Entonces, si yo copio la dirección, aquí esta línea está paralela a esta de acá. Entonces, el alfa representa cuánto tuve que torcer el eje I-1, el ZI-1, para que coincida con ZI. Y después, como les decía, hay una distancia que representa el largo del eslabón, o el link length, que es medida a lo largo del eje XY. Entonces, este sería, ¿desde dónde? Desde el origen del
el punto que intersecta la recta ortogonal que une el origen del sistema I con el sistema, con el punto de intersección en la recta ZI-1. Entonces, yo no pretendo, digamos, que se aprendan esto de memoria, porque son varios pasos, pero sí que entiendan el procedimiento. Entonces, están paso por paso listados, lo que estoy explicando está listado en las siguientes láminas. Pero aquí, para terminar, el desplazamiento o link offset es el desplazamiento que puede haber entre la recta del eje X que intersecta al eje ZI-1. O sea, si yo esta articulación I+1 la tuviese un poquito más abajo por aquí, podría haberlos hecho intersectar y realmente serían coplanares. Y en ese caso, el offset de I sería 0. Pero en la práctica, cuando uno construye las cosas, uno tiene que poner el motor, y después aquí hay una caja de engranajes y la barra que conecta ese motor al siguiente, etc. Por lo tanto, normalmente los DI no son 0. Son mucho más chicos que los AI y a veces se desprecian por esa razón, pero no son 0. Entonces, aquí hay un resumen un poco más gráfico de lo que representa. El alfa siempre se mide como una rotación en torno al eje X que se necesita para traer el ZI-1 en coincidencia con el ZI. El A se mide como un desplazamiento que tengo que hacer a lo largo del eje X y para traer la intersección del ZI con el XI al punto ZI-1 intersectado con XI. Lo mismo para los otros dos parámetros. Los otros dos parámetros son desplazamientos del brazo, así como teníamos el link twist y el link offset, que son desplazamientos fijos por construcción del brazo. Hay otros dos desplazamientos que no son por construcción del brazo, sino que son por el actuador que se mueve. El más fácil de entender es el de la articulación, porque cuando yo giro el ángulo θi, ¿cierto? Se mueve el eslabón al eslabón I. Y el θi está midiendo el ángulo que hay entre el XI y el X, o sea, entre el XI, que es este de acá, y el XI-1. Entonces, el θi me dice cuánto giré el link I con respecto al marco anterior, que es el marco I-1. Entonces, si yo muevo el motor, el θi va a cambiar. Podría tener otro tipo de articulación, porque aquí dije hay un motor y estamos asumiendo que es un motor rotatorio, pero alguien podría decir, ¿qué pasa si yo en vez de un motor rotatorio pongo un pistón? Entonces, si yo pongo un pistón, el que va a cambiar va a ser el DI, porque se va a alargar. Y se va a alargar en la dirección ZI-1. Entonces, cuando yo tengo un pistón, el parámetro que cambia es el link offset, que me dice cuánto se desplaza un XI con respecto a un XI-1, y cuando yo tengo un eslabón que es rotatorio, es cuánto gira XI con respecto a XI-1. Siempre los movimientos del actuador están definidos a lo largo de los ejes Z, ZI-1 para el caso de D. En cambio, los parámetros de la articulación, parámetros geométricos fijos, están siempre definidos con respecto al XI. Por eso traté de usar estos gráficos que resumen en un solo gráfico las diferencias. En los textos normalmente no ponen, o lo ponen en palabras, también está escrito acá en palabras, en esta parte del texto. ¿Ya? Así que si lo quieren revisar, ahí lo pueden leer. Están todos los pasos y definiciones que acabo de hacer descritas en el texto. Entonces, una vez que uno ha definido todos esos parámetros, aquí está la versión del Denavit y Hartenberg modificado, está comentado ahí. Uno tiene que seguir estos pasos en orden. El paso 1 es enumere todos los eslabones, paso 2 ponga los ejes Z, paso 3 empieza a calcular los ángulos que hay entre los ejes Z, esos son los alfa, etcétera, etcétera. Y después van a tener que construir las matrices de rotación de Denavit y Hartenberg. Aquí también hay otro punto específico que es simplemente de convención, porque Denavit dice el alfa representa el giro entre el eje ZI-1 y el ZI. ¿En torno a qué? En torno al eje XY. Entonces, primero voy a representar esa torsión que existe entre los ejes de cada eslabón. Después voy a representar el desplazamiento. Si recuerdan, el A representaba como el largo del eslabón. Ese desplazamiento se mide a lo largo de ¿qué? Del eje XY, y es la distancia entre el origen de un marco y el origen del otro. ¿Ya? Entonces, aquí tengo una matriz de desplazamiento
esto está en coordenadas homogéneas. Recuerden que aquí, y esto está en la tarea, uno puede escribir las operaciones de rotación y traslación como una componente, a ver si saco aquí el lápiz. O sea, cuando nosotros transformábamos un punto, poníamos P, no me deja, poníamos P nuevo, igual a la matriz de rotación aplicada sobre el P original más un desplazamiento. Nosotros podíamos recurrir al truco de escribir la matriz de rotación, desplazamiento, un 1, un vector 0 que tiene una fila, 3 columnas, supongo esto así, multiplicando a un vector P0, pero que le tengo que poner acá una variable auxiliar. Entonces voy a tener, esto es R0 por R, perdón, R por P0 más D por 1 en la primera fila, y en la segunda voy a tener 0 vector fila, ¿cierto?, por vector columna de 3 elementos, el P0 tiene 3, y vector fila de 3, entonces tengo 0 por, este vector P0 me da 0, lo que sale 0, más 1 por 1, o sea, en realidad debería haber escrito acá 1. Entonces el vector resultante es otro vector que lo que usa son estas coordenadas homogéneas. Es simplemente un truco matemático para poder representar la operación de rotación y traslación en un solo paso de manera matricial. Así como hicimos el truco de representar el producto cruz a través de una operación matricial, también se puede representar a través de vectores homogéneos, que son los vectores originales a los cuales le ponemos un 1 ahí auxiliar para poder hacer las cosas. Entonces, estas matrices están haciendo en un solo paso dos cosas: rotar y trasladar. Pero fíjense que aquí la traslación es 0. Es este término de acá. ¿Por qué? Porque esta es una matriz de rotación pura. Después tenemos una matriz de desplazamiento puro. Entonces, la rotación es la matriz de identidad, o sea, no estamos rotando nada, estamos desplazándonos a lo largo del eje X, por eso una cantidad a sub i, 0 a lo largo del eje Y, 0 a lo largo del eje Z. Después, otro desplazamiento a lo largo del eje Z en una cantidad d. Entonces aquí tenemos 0, 0, y aquí está la cantidad de desplazamiento. No hay rotación, por lo tanto una identidad. Y aquí finalmente tenemos una rotación en un ángulo θ, por lo tanto tenemos aquí nuestra matriz de rotación y 0 desplazamiento. Cuando uno combina estos cuatro pasos, uno llega a esta matriz que es la matriz de transformación de coordenadas de Dennavity-Hartenberg. Y cuando uno tiene muchos eslabones y multiplica consecutivamente varias de esas matrices, uno puede transformar coordenadas del sistema I al sistema I-1, o viceversa si calculo la inversa de esta matriz, que es la traspuesta, porque es una matriz de rotación. Es casi la traspuesta, eso también estaba en la tarea. Aparece la matriz de rotación traspuesta multiplicando el vector de desplazamiento en el desplazamiento inverso. Pero el punto es que cuando uno las va combinando, las cosas se van poniendo algo feas, como vamos a ver aquí en unos ejemplos. Entonces, la transformación de la mano, que es el eslabón N, al inicio es la concatenación de estas matrices, así que mientras más partes tenga el brazo robótico, más de esas matrices hay que multiplicar. Eso básicamente está resolviendo la cinemática. O sea, con estas matrices estamos resolviendo el problema cinemático de una. Y aquí hay un ejemplo en el cual se van poniendo cada uno de los pasos, creando las matrices, cómo transformo de la matriz del eslabón 0 al 1, del 1 al 2, etc. Después, lo mismo para el caso en el cual tengo una rotación rotatoria en el hombro y prismática o tipo pistón en lo que sería el codo. Entonces este robot lo que podría hacer es moverse en un espacio cilíndrico. En algunas aplicaciones de empaque se utilizan robots con esa forma. O incluso tienen un eje, un pistón adicional o un actuador lineal adicional que permite subir y bajar todo el mecanismo de manera de realmente cubrir un área cilíndrica y no solamente un disco. Entonces, en este caso también está hecho paso por paso la definición de las matrices de Dennavity-Hartenberg, definiendo, digamos, la tabla. Aquí lo esencial es el identificar correctamente qué cosa es teta, d, a y alfa. Para la articulación 1, para la articulación 2, completar las matrices, después uno las concatena, y de esa manera uno puede armar robots que son cartesianos, dos ejes tipo pistón, o que pueden ser rotatorio, rotatorio, rotatorio. Este sería un robot tipo SCARA, que significa Selective Compliance Robotic Arm, se volvió popular en los 80,
y se usa mucho en aplicaciones de empaque. El último eje aquí, en realidad, es prismático o tipo pistón, ¿cierto? Entonces el brazo puede bajar, tomar algo, y el robot gira y lo va poniendo en otro lugar. Este es un robot industrial KUKA de 6 grados de libertad, con capacidad de carga de 16 kilos. Normalmente el fabricante va a tener que darle al cliente las especificaciones del volumen de trabajo. Para calcular ese volumen de trabajo, justamente tienen que evaluar la matriz de Denaviti-Hartenberg para proyectar el punto donde está la herramienta, ¿no es cierto?, el punto final, en distintos lugares del espacio 3D. Para distintos valores de cada motor. Aquí el motor 1 es el motor de la cintura del robot, o sea, puede hacer que esto gire, esto es como una especie de tornamesa, el robot está apoyado sobre eso, que gira, sería como el motor de la cintura. Después viene el motor del hombro, que es el motor A2, después viene el motor del codo, que es el A3, y después están los 3 motores de la muñeca, pero en el diseño fíjense que a través de ejes, como en el caso de un auto, ¿no es cierto?, puede tener el motor adelante, pero la transmisión puede ser trasera, a través de un eje con piñones o engranajes cónicos, se transmite el movimiento desde el motor a los mecanismos que hay acá en la articulación de la muñeca. La razón de hacer esto y no poner el motor en la muñeca es que el momento de inercia de la mano aumenta con el radio. Entonces, cuando el robot se estira, el momento de inercia de todo el sistema es mucho mayor. Entonces, mientras las partes que son más pesadas uno las pueda concentrar lo más posible cerca del centro estacionario del sistema, el robot va a tener menor inercia, va a consumir menor energía, porque si nosotros recordamos la fórmula, teníamos en la fórmula eh, un producto de la aceleración angular por el momento de inercia. Y ese momento de inercia nosotros dijimos era masa por radio al cuadrado, en el caso escalar. Pero si es un brazo que se estira, bueno, va a ser brazo por va a ser, el momento de inercia va a ser el largo variable que va a tener al cuadrado, por la masa, por la aceleración angular. Por eso los lanzadores de bala o de disco en atletismo no lanzan la bala con el brazo estirado. El momento de inercia es mucho mayor. Lo pegan al cuello y después tratan de hacer un movimiento que es casi tipo pistón, empujando la bala hacia adelante. Y eso viene también de la física, o sea, de entender cuál es la física que hay detrás de esos movimientos del brazo. En este diagrama lo que quiero mostrar es cuáles son las partes del robot. Está la base, que es la parte que está quieta, eso es lo que uno llamaría el link 0, el que no se mueve, y el motor 1 mueve al link 1, que es el que está ahí. Desde esa perspectiva no se ve muy bien, está tapado, el motor está por atrás. Después hacia el lado uno puede ver otro motor que sale, el que está por acá. Aquí está el motor de la cintura, y está el motor del hombro, y el motor del hombro entonces mueve al link 2. Y después hay un motor aquí en el codo que mueve al link 3. Y uno de estos motores mueve aquí la muñeca, ¿cierto?, para poder hacer este giro. Después otro de los motores mueve así como está este giro, después hay otro que tiene que mover la muñeca en este sentido. Y hay una articulación acá. Ese es el link 4. Y finalmente hay un link 5 que hace que esto gire en el sentido de ese disco de color naranja que aparece al final. Entonces esos son los 6 ejes. Uno colocaría los Z a lo largo de cada eje. Ese es como el primer paso. Después los X, que tienen que intersectar al Z anterior. Después de tener todos los X, empezamos a medir los ángulos entre los Z. Y finalmente hay que medir los ángulos y los desplazamientos a lo largo de X y los desplazamientos, o sea, el giro de los Z relativos y los giros de los X relativos, que son los alfa y los teta. Entonces, eso va generando estas dimensiones y completando la tabla. Entonces, es un proceso que puede parecer difícil si uno va haciendo los pasos en orden, en realidad no lo es. O sea, es difícil imaginarse las cosas del mundo 3D en el mundo 2D, eso sí es así, es cierto. Y en este caso, si uno multiplica las matrices, aquí lo que estoy mostrando es lo que está en el contenido de la matriz de transformación de la celda 1,1 de la matriz. La primera fila es una expresión súper grande. Esto representa coseno de Q1, coseno de Q2, coseno de Q3, coseno de Q4, coseno de Q5, etcétera, menos
coseno, coseno, seno, seno, y uno ve que estas combinaciones de valores explota rápidamente con un robot muy típico. Una posibilidad es separar las matrices de transformación del eslabón 0 al 3 y otra para del eslabón del 3 al 6 y ver que aparecen esas combinaciones. Y después uno puede decir que la transformación final es la combinación de estas dos, pero efectivamente la multiplicación de esas dos matrices produce algo que es horrible. Entonces uno no pretende que esto se haga a mano, para eso existen herramientas computacionales con las cuales uno puede ir haciendo las operaciones. Pero uno tiene que saber primero cómo inicializar esas matrices, porque yo les decía que si las matrices están con los datos incorrectos, uno va a propagar hacia adelante valores equivocados. Entonces aquí están los ejes, en vez de dibujarlos sobre el robot real, normalmente uno los dibujaría sobre una especie de esquemático que contiene los motores y los ejes que pasan a través de cada uno de los motores y sus ubicaciones en el espacio. Ahora, para algunos de estos diagramas también resultan algo abstractos o difíciles de comprender, por eso mostré el que tiene el robot y el que tiene el diagrama que se ocupa de manera bastante estándar en la literatura de los sistemas mecánicos. Entonces, para finalizar, cómo encontramos los torques y resolvemos la dinámica inversa, que es el primer paso para llegar a la dinámica directa. Aquí, así como hablamos en cinemática de cinemática directa y cinemática inversa, cuando hablábamos de un robot que tiene un eslabón y queremos encontrar la posición de la mano o el extremo en el mundo, aquí están los ejes de giro. Este era el eslabón L1, el eslabón L2, y medíamos el giro. Aquí este sería el Q2, y este de acá sería el Q1. En la cinemática directa, lo que nosotros estábamos haciendo era, en Forward Kinematics, poner los valores de Q1 y de Q2 para obtener la posición del extremo, que está en coordenadas X, Y, podría ser Z. Eso es lo que nos entrega el Forward Kinematics o cinemática directa. Y la cinemática inversa o Inverse Kinematics recibe PE y entrega Q1, Q2, y si hay más eslabones entrega más cosas. Entonces, Inverse Kinematics y Forward Kinematics. Después están los problemas de Forward Dynamics y el problema de Inverse Dynamics. Y se podrán imaginar, la cinemática, en la dinámica inversa, lo que uno recibe son las aceleraciones Q doble punto, las velocidades Q punto y las posiciones de cada articulación. En realidad estos Q que dibujé acá son vectores que contienen la aceleración de la primera articulación, de la segunda articulación, etc. Las velocidades de la primera, de la segunda, de la tercera articulación. Y lo que nos devuelve son el vector de torques. O sea, eso es lo que nos da la Inverse Dynamics. Entonces tenemos una función, básicamente, una función que nos dice el torque, que recibe como argumento Q doble punto, Q punto y Q. Y aquí se podrán imaginar entonces que el Forward Dynamics lo que entrega es el Q doble punto a partir del torque. Entonces, ¿por qué necesito estos dos modelos? En realidad uno está relacionado al otro, así como el de Forward Kinematics está relacionado al Inverse Kinematics. Porque cuando yo quiero comprar los motores, yo de alguna manera especifico cómo se va a mover esta mano en el espacio. Va a seguir alguna trayectoria, y a esta trayectoria yo le puedo calcular si voy a empacar manzanas en una caja. Bueno, tendré que calcular cuál es la distancia de la correa transportadora por donde pasa la manzana a la caja y ver cuál es la velocidad en este punto tangente si quiero barrer esta distancia en X minutos. Tengo un tiempo especificado en el cual yo quiero pasar del punto A al punto B. Eso me va a definir una velocidad, ¿cierto?, de traslación, una orientación en el espacio, y ese punto en el espacio lo voy a resolver, voy a tener las posiciones. Después me voy a mover un poquito más allá, a un nuevo punto, o sea, en el instante t, y después tengo en
en el instante t1 y después tengo el punto en el instante t2, así que voy a calcular unos q en el instante t2 y en el instante t1. Entonces voy a saber cómo poner el brazo, con qué ángulo ponerlo en cada momento, pero así como yo tengo una velocidad entre estos dos de desplazamiento de un punto al otro, también tengo una velocidad, ¿cierto? Tengo un delta Q en un delta T, entonces tengo una velocidad Q punto para las articulaciones. Entonces yo tengo una velocidad Q punto para las articulaciones, tengo la posición de las articulaciones, si el brazo está más estirado voy a sentir, y si estoy cargando cosas, ¿cierto? La fuerza de gravedad, M por G, va a tener una distancia R con respecto al origen más grande, y por lo tanto el torque que va a sentir el extremo es mucho mayor que si el brazo está plegado. ¿Ya? Entonces todas estas cosas, la posición del brazo, los Q puntos, las necesito, y finalmente necesito saber las aceleraciones, que las puedo obtener también de la misma manera, ¿no? Así como obtuve una diferencia de posiciones para calcular velocidades, puedo tomar una diferencia de velocidades angulares en las articulaciones para calcular aceleraciones angulares en las articulaciones, o sea, el Q doble punto. Y con eso voy a encontrar un valor del torque, y con eso a su vez voy a poder ir y comprar los motores correctos que hagan ese torque. Ok, eso por un lado. ¿Y para qué quiero entonces el problema de Forward Dynamics? Lo quiero para poder simular el sistema, porque una vez que yo tengo la especificación de torques, yo digo, voy a ponerle al sistema unos torques en cada motor. Entonces aquí adentro está el motor que hace que esto gire, y le pongo una cierta corriente al motor, una corriente I, está el más, el menos, esto va a generar un torque, el torque que se va a generar típicamente es una constante que depende de las características del motor por la cantidad de corriente que le meto al motor. Entonces, con este valor de torque y el modelo de dinámica directa, voy a poder generar las aceleraciones que el robot real me daría. Estas aceleraciones yo las integro. ¿Para qué? Para obtener la velocidad angular, ¿no es cierto? Aquí voy a obtener como resultado el Q punto. El Q punto a su vez lo vuelvo a integrar. ¿Y qué voy a obtener? Voy a tener el Q. Y finalmente, ¿qué hago con el Q? El Q se lo doy a la función o sea, por aquí en alguna parte tengo que poner la función de cinemática directa, el FK, para encontrar el punto donde va a estar el robot. Entonces, yo con un perfil de torques, una función de torques, yo puedo simular qué está haciendo el robot de verdad, ver qué trayectoria realiza, y comparar si la trayectoria que simulé, supongamos que la trayectoria que simulé se llama P asterisco, coincide con la trayectoria P, ¿no es cierto? Si no coinciden, quiere decir que, puede ser por dos razones, puede ser que me haya equivocado en los modelos, pero suponiendo que no me equivoqué en los modelos, puede ser que el torque que le apliqué no es el adecuado para poder hacer esta figura. Entonces, el simular me permite verificar que las trayectorias que le quiero decir al robot real que hagan, realmente se pueden hacer. De repente le estoy pidiendo algo imposible, no voy a poder llegar a empacar tantas manzanas por segundo con este robot. Tal vez voy a necesitar un robot con motores más grandes, o con otras características que me permitan hacer un torque distinto. Es por eso que eso es importante. Entonces, aquí voy a borrar todo, clear all. Para ver cómo es el procedimiento utiliza básicamente las ecuaciones que ya hemos visto para calcular las aceleraciones absolutas, pero utiliza también ciertas definiciones. En este caso, el R está representando la posición del centro de masa del eslabón. Aquí tenemos un eslabón, el eslabón I, es todo este pedazo del brazo. Aquí está el eslabón I más 1, es el siguiente. El anterior sería el I menos 1. Y entonces la posición del centro de masa referida al origen es RI. Pero ¿cómo calculamos RI? Se utiliza el mismo truco que usamos en el ejemplo, aunque era más sencillo, era plano. Primero definimos un sistema de coordenadas que va a estar pegado a la articulación que se mueve. Entonces aquí tenemos un sistema de coordenadas que tiene un eje y tiene otro eje, están al final del eslabón, y que se relaciona con uno que está en el eslabón anterior, que es el que está acá. Y hay vectores, ¿no es cierto? Yo puedo decir, bueno, este sistema FI-NI se relaciona al origen a través de este vector PI-1. O sea que si sumo este vector más el vector que me define en coordenadas locales al marco FI-NI, la posición de este origen, entonces eso es lo mismo que RI. Y lo mismo puedo hacer con el siguiente y con el siguiente. Entonces, puedo definir un PI barra, que es la punta final,
y la punta final menos este vector, que es el vector SI, me define el mismo punto. Entonces yo puedo llegar al mismo punto por distintos caminos. Lo importante aquí es que en el eslabón I, yo estoy pegando un marco de referencia, como decíamos, al final del eslabón, no en la articulación. El del eslabón I está al final, que es este de acá, y el centro de masa lo tengo que definir con respecto a las coordenadas de este de acá, porque el centro de masa va a estar en SI, ubicado desde ese punto. Esa es una convención. Podría haber tomado el otro camino, pero esa es la convención. Lo que uno puede ver es que en esa convención ambos caminos llevan al mismo lugar. Para el anterior también tengo un sistema de coordenadas, etc. Y entonces, el procedimiento asume que los parámetros se definieron de acuerdo a Denavit y Hartenberg, que el origen O' se sitúa en el centro de masa de ese eslabón, que las variables S0, X0 y Z0 corresponden al sistema de referencia de la base que no se mueve, que la masa del eslabón I es M sub I, que la posición del eslabón I con respecto al origen del sistema que no se mueve es RI, que SI es la posición del centro de masa medida desde el sistema de coordenadas SI, desde el marco de referencia SI y no desde el origen. Esa es la diferencia. Ambos, el RI y el SI, están definiendo la posición del centro de masa, pero uno la está refiriendo desde afuera del eslabón y la otra está como mirada desde adentro o desde el marco en el eslabón. Lo mismo, las velocidades angulares del sistema SI son omega i, las aceleraciones son omega i punto, y después tenemos la velocidad lineal del centro de masa. ¿Ya? Esto es como decir cuál es la velocidad del sistema SI. Entonces, la aceleración del sistema SI es BI punto. Y después tenemos la aceleración del centro de masa. Hay que tener presente que el centro de masa y el marco de referencia no son coincidentes, por lo tanto, esta A no es lo mismo que el B punto. Y esa A no es lo mismo, pero si comparan con las fórmulas que voy a retroceder, ¿no? Después está la fuerza externa, que actúa sobre la articulación I, o el eslabón I, perdón, y está el torque externo que puede estar actuando sobre el eslabón I. El último eslabón es el eslabón N, entonces si yo el robot, por ejemplo, le estoy dando la mano al robot, lo estoy empujando, y puede que además de estar empujándolo le esté torciendo la mano, entonces el torque con que tuerzo la mano es este N, y la fuerza con que le empujo la mano sería este Fi mayúsculo. ¿Ya? Entonces, la fuerza que yo le estoy poniendo al robot en la mano se propaga a través de cada eslabón. Entonces, si alguien a mí me mueve la mano, entonces mi codo va a sentir eso, y si tengo el codo rígido o lo pongo duro, entonces es mi hombro el que va a verse empujado o girado por la fuerza que alguien me está haciendo sobre mi mano. Se va propagando hacia atrás, hacia la base. ¿Ya? Y sub I es la matriz de inercia de cada eslabón. F sub I es la fuerza ejercida por el eslabón I, sobre el eslabón I por el eslabón anterior. O sea, usando la convención de que si yo muevo el motor del eslabón I-1, ese movimiento va a generar una fuerza sobre el siguiente también, porque se mueve todo lo que viene después del brazo. O sea, si yo muevo el hombro, también se me mueve el codo y se me mueve el antebrazo. Entonces, F sub I es la fuerza como uno podría interpretarla del actuador o hecha por el motor, y N sub I es el torque que puede hacer el actuador. Entonces, cuando yo tengo un actuador que es puramente rotatorio, voy a tener un valor en N sub I y no voy a tener nada en F sub I. Si es prismático o tipo pistón, voy a tener algo en F sub I y no voy a tener nada en N sub I. Y esas son las fórmulas generales. Entonces, teniendo todos esos ingredientes, las fórmulas, lo que están diciendo o expresando de manera ordenada, es lo que hicimos en el ejercicio en la clase anterior, en el módulo anterior. O sea, cuando yo calculo la velocidad angular del codo, o del antebrazo, que está conectado al codo, esa velocidad angular, ¿qué cosa va a ser? Va a ser la suma de la velocidad angular del hombro, que es el omega i menos 1 del motor anterior, más la velocidad angular que tenga el codo, que es el q sub i, punto. Entonces, el q sub i punto es un vector que gira en torno al eje zi menos 1, y esto de acá, el tipo de articulación, la letra C quiere decir clase de articulación. Si la articulación I es rotatoria, se usa esta fórmula. Si la articulación I es prismática, entonces a la velocidad angular que tenía la anterior,
o sea, la velocidad angular que tenía la anterior, simplemente la traspaso a la siguiente, porque no tengo que sumar ninguna velocidad angular, no está rotando. Fíjense, lo mismo para las aceleraciones, y para las velocidades, entonces aparecen las fórmulas que teníamos en los apuntes. Si yo hubiese empezado el curso diciendo esta es la fórmula para encontrar la aceleración en la mano, nadie habría entendido de dónde salió esto. ¿Por qué aparece, este es el alfa que teníamos, el omega punto es el alfa, por P, más omega cruz omega por P, que es exactamente el mismo ejercicio que hicimos en el módulo anterior. Más la velocidad del marco de referencia anterior, o del origen del marco de referencia, que es la aceleración del origen del marco de referencia, que es este B. Esta es la fórmula que hay que usar en el caso que las cosas están girando. Si las cosas, en vez de estar girando, están desplazándose a lo largo de una cierta dirección, este Q ya no representa un giro angular, sino que ese Q representa un alargamiento del parámetro D. Si van hacia atrás y revisan qué cosa era el D era el alargamiento de un marco con respecto al otro, y ese alargamiento ocurre cuando hay pistones en vez de motores rotatorios, articulaciones rotatorias. Entonces, este Q punto, no lo confundan, digamos, con un giro angular, es un desplazamiento lineal en esta dirección, y aparece el término de Coriolis, que era el que hablábamos. Por eso yo preferí presentarles la fórmula general, porque uno puede decir, ¿por qué aquí no aparece y aquí sí aparece? Bueno, es porque en un caso hay un giro combinado con un desplazamiento, con una velocidad relativa de un marco con respecto al otro, pero cuando el sistema es puramente rotatorio, compuesto de eslabones que no se alargan, entonces no hay un desplazamiento relativo en coordenadas de marco. Finalmente, entonces, la aceleración final es esta componente de aceleración B sub I, más la centrífuga, que es omega cruz S, que es la parte de corrección asociada a que estamos calculando la aceleración para el centro de masa, y el marco, estas cosas estaban calculadas para el marco de referencia. Entonces ahora tenemos que llevar las cosas por el vector S, agregando la componente centrífuga por esa distancia, y agregando la componente tangencial. Esta componente es radial, esta componente es tangencial en la aceleración, producto de que el marco está desplazado. Finalmente, teniendo la aceleración A, ¿cierto?, multiplicada por la masa, calculamos la fuerza total. Después los torques. El torque total es el momento de inercia por la aceleración angular, más omega cruz I cruz omega. Entonces, la fuerza que se propaga, aquí, algo importante que se me olvidó mencionar, es que en esta primera parte del procedimiento, porque estamos viendo el Recursive Newton-Euler Algorithm, o algoritmo recursivo de Newton-Euler para calcular la dinámica inversa, en la primera pasada del algoritmo yo voy propagando las velocidades y las aceleraciones desde la base hasta el extremo. O sea, yo digo, la base no se mueve, está quieta, así que al siguiente eslabón le tengo que sumar la aceleración o velocidad que genera el motor que tiene ese eslabón. Después, a esa velocidad le sumo el giro que haga el segundo motor, y eso se va sumando hasta que llego a la mano, hasta que llego al extremo del brazo. Pero una vez que yo llego al extremo del brazo, ahora uso las ecuaciones de vuelta hacia atrás. Por eso esta parte se llama backward equation. Entonces digo, ya, el extremo del brazo se movió, y hay algo o alguien que está sujetando la mano del robot, o hay una carga que está influenciando la mano del robot. ¿Cómo se va propagando esa carga de vuelta hacia la base? Entonces yo voy traspasando las fuerzas en la articulación FI, como la fuerza externa, FI en el extremo, más la fuerza que se produce como reacción de haber usado el motor I más 1 sobre el anterior. Y así también para los torques, todos se ocupan estas fórmulas que uno podría entrar a explicarlas en más detalle, porque es que exactamente es así, pero es básicamente hacer un balance de fuerzas, es tomar uno de los eslabones y hacer un diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas que actúan sobre ese eslabón desde el siguiente y desde el anterior. Y uno llega a que estas son las fórmulas. ¿Ya? No nos va a alcanzar el tiempo, nunca en semestres anteriores ha alcanzado el tiempo para explicar bien en detalle eso, pero si toman un texto de robótica de los que están en la bibliografía del curso, eso está explicado, y yo creo que con lo que tienen debieran ser capaces de entenderlo. Para mí lo más difícil de todo es entender estas dos ecuaciones que están acá. ¿De dónde salieron el B punto y el A? Y si uno entiende eso, el resto ya es como mucho más fácil. Y finalmente, lo que les decía, el torque va a ser el momento n por el eje de giro, más lo que yo tenga que aportar por efectos de fricción. Si quiero hacer un modelo realista, tengo que tener
un torque que compense la fricción. Este parámetro B sub I lo tengo que sacar de las especificaciones de los motores o del diseño constructivo. Si tengo, en cambio, una articulación prismática, este torque en realidad no es un tau, es una fuerza F, ¿ya? Pero en general en los textos usan la variable tau acá para representar una fuerza genérica. Entonces el actuador genéricamente va a tener que ser una fuerza lineal de ese tamaño. Entonces, este algoritmo, así como está planteado en coordenadas que son coordenadas de cada sistema. Nosotros podemos llevarlo a coordenadas de la base o a coordenadas como les decía, de cada eslabón. Y hay matrices de transformación que hay que utilizar, como en el ejemplo que hicimos en el módulo anterior. Aquí las matrices son un poco más complicadas porque tienen más términos. Y solamente transmitir el punto de que van a encontrar en textos variantes del mismo algoritmo, ¿ya? Entonces yo puedo plantear el equilibrio de fuerzas en coordenadas aquí dice en coordenadas de la base, ¿cierto? Llevar todo a expresiones que están en la base, eh, lo cual tiene un costo porque estas matrices, aquí está escondido, pero tengo que calcular el momento de inercia del eslabón referido a la base, y eso significa que tengo que utilizar el teorema de Steiner de los ejes paralelos, no sé si eso lo han visto en estática y dinámica, o lo van a ver, si no lo han tomado, para calcular ese I. ¿Ya? Tengo que traspasar el momento de inercia que normalmente uno lo define para el cuerpo en relación a un marco que está centrado en el centro de masa, a un marco que está fuera del centro de masa, porque esto lo hicimos en base a el marco estacionario. Entonces, ¿qué hacen algunos textos? Dicen, bueno, podemos utilizar las matrices de rotación para llevar todo al marco local. Al llevar las cosas al marco local, uno no tiene que convertir inercias a inercias en el marco externo, sino que usa las que uno típicamente tiene, que son relativamente fáciles de calcular. Pero se pone feo porque hay que multiplicar todos los vectores y llevarlos de 0 al marco I. Esta matriz de rotación significa hacer la proyección del marco 0 al marco I. Y aquí uno puede ver que aparecen matrices de rotación proyectando todas las cosas, porque hay que sumar, como les decía, peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, esa versión es bastante horrible. Y a alguien se le ocurrió, bueno, utilicemos una variable auxiliar, para que en vez de que estas variables f, n, tau estén expresadas en coordenadas del marco externo, sean todas variables expresadas en marcos locales. Entonces se hacen redefiniciones. Y yo digo, ya no voy a usar omega, este omega asignada arriba significaba que era el omega general, el omega absoluto. Esta era la aceleración absoluta, etc. Ahora estoy usando puras cosas expresadas en coordenadas del cuerpo. La letra B se usa muchas veces para referirse en inglés al body al cuerpo del robot. Si en un multibody system, la letra B representa a uno de los cuerpos de este sistema multicuerpo. Entonces, se utilizan estas variables y todo el algoritmo 2 se reescribe con estas letras y se vuelve una expresión un poco más compacta, porque ahora aquí, en el texto normalmente no lo van a ver con las B, pero alguien va a decir, estos valores están hechos en coordenadas del cuerpo, solamente que aquí puse el B para enfatizar, que son del cuerpo, y lo puedan comparar con una versión 1. ¿Y qué gracia tiene? Que las matrices que hay acá, las matrices de inercia, son matrices en el cuerpo que son fáciles, son constantes, no son variables, no dependen de la posición angular del robot. ¿Y cuál es el único problema? Que todos los resultados están en coordenadas del cuerpo, por lo tanto no puedo llegar y sumar aceleraciones del extremo con las del hombro o del codo, no sé, si no hago una conversión previa de coordenadas. Ahora, hacer conversiones de coordenadas no debiese ser difícil, si es que uno entiende lo que está haciendo, es aplicar estas matrices de rotación o matrices de transformación homogénea si es que uno usa vectores homogéneos, que es otra manera de plantear esto y dejar todo expresado matricialmente. Pero eso es básicamente lo que uno llega al final, a calcular el torque en función de los otros valores, que a su vez, si uno revisa las ecuaciones, dependen de los ángulos, de las velocidades angulares, ¿no es cierto? Aquí dependen de las aceleraciones. Esto que está escrito aquí paso por paso es básicamente lo que hicimos en el ejercicio del módulo anterior, solamente que nosotros en el ejercicio juntamos todo. Y eso sería. Eh, Solamente, digamos, como comentario final, te voy a mostrar que uno puede, con herramientas eh, como matemática o Maple, ¿cierto? Esto está hecho en Maple, lo hice hace muchos años atrás.
implementar las matrices. Aquí solamente estoy mostrando cómo se define una matriz en Maple, el vector, etcétera, y esto es básicamente un recordatorio de cómo multiplicar en matrices en Maple. Pero lo importante, una vez que uno pasa esa introducción, es las matrices de rotación. Entonces, ¿cómo defino una matriz de rotación en torno al eje Y? Sería coseno, perdón, algo pasa aquí, cuando se mueve. Entonces, una matriz de rotación en torno a X sería 1, 0, 0, 0, coseno de X menos seno de X, 0, seno de X, coseno de X. Esta es la primera fila, segunda fila, tercera fila. Así uno puede hacerse un código genérico, ¿no es cierto?, que contenga matrices predefinidas X en torno a X, a Y y a Z. Después uno puede definir la matriz de transformación homogénea de Denavit y Hartenberg, que es aquí definida como HT, y la multiplicación, estos K son un signo más, por alguna razón el font se cambió y esto lo exporté de Maple a PDF, estos C son un signo menos, pero el punto es que queda una matriz que va a contener estos productos como la que vimos en los apuntes. Entonces uno puede definir una matriz de transformación homogénea, HT, Homogeneous Transform, en coordenadas homogéneas, que va a tener la submatriz de rotación. Esta es una rotación en alfa X grados, 0, 0, estoy girando en torno al eje X, y 0 en torno al Y, 0 en torno al Z, y me estoy trasladando en 0, por lo tanto aquí hay eso. Y con ese ejemplo de cómo hacer una matriz de transformación homogénea, genérica, puedo crear mi matriz de transformación de Denavit y Hartenberg, que es la DHT, Denavit-Hartenberg Transform, que es la multiplicación de matrices homogéneas que ya vimos en los apuntes, y eso me da esta gran matriz que está en los apuntes. Entonces, después aquí está la inversa de la matriz de transformación, entonces también puedo precalcular la inversa para que el cómputo sea más rápido. Entonces, como yo ya sé algebraicamente qué cosa es la inversa, eso era parte de la tarea, está ahí la respuesta, no lo voy a mostrar porque todavía no la han entregado. Y entonces, aquí empiezo a implementar el procedimiento para el ejemplo que está en los apuntes de un brazo de 2 grados de libertad, que es el que hicimos en el módulo anterior, con 2 articulaciones rotatorias. Esto es RR, un torso y un hombro. Y si uno completa la tabla de parámetros de Denavit y Hartenberg, estas serían las primeras filas, el Q1, el D, el A sería este valor de acá, perdón, el A sería 0, porque en realidad la primera articulación está conectada al centro de coordenadas del sistema estático, así que no hay un largo, y simplemente está el ángulo de giro de un eje con respecto a la otra articulación, que serían pi medios. Por alguna razón aquí no apareció con pi. El font de pi parece que también se dañó. Voy a tener que rehacer esto. Entonces, el punto es que uno completa las matrices de transformación, el A1 y el A2, con eso uno resuelve la cinemática directa, y después viene realmente el algoritmo recursivo de Newton-Euler aplicando los pasos. Entonces tengo que calcular la ubicación de S1, S2, que son los vectores que definen dónde está el centro de masa relativo al origen del sistema de coordenadas de cada eslabón. Las fuerzas, en este caso, en el extremo, en la mano yo las definí como 0, porque asumí que el robot no estaba tocando nada, y los momentos de inercia de cada eslabón, que son básicamente modelados como barras, y entonces las velocidades de la base, la posición de la base es 001, la velocidad angular de la base es 000, la derivada, por eso hay una letra D que significa omega derivada. Aquí debería haber aparecido un omega punto, pero también algo le pasó al fondo. 000, y las velocidades de la base no se mueve, está anclada a una mesa o algo así, entonces la velocidad es 0, la aceleración es 0, y después están los puntos P1, P2, y el resto es aplicar forward equations del algoritmo recursivo de Newton-Euler, ¿cierto? Aparecen estas expresiones como la matriz de rotación. O sea, si vamos a los apuntes, hay que multiplicar la matriz de rotación por algo más un producto cruz. Entonces hay que implementar cada una de estas ecuaciones. Como el sistema es rotatorio, solamente se necesitan las primeras ecuaciones, que tienen la letra R. Y si uno va y compara eso con el código, entonces lo que aquí resulta un poco difícil de leer, básicamente está haciendo producto cruz, que ese es el comando en Maple del vector omega con el vector teta en la dirección z. Entonces aquí estoy multiplicando
un ángulo con un vector, ¿cierto? Entonces eso me devuelve un vector que después puedo utilizarlo para calcular el producto cruz. Y así como calculo la velocidad de la primera articulación, calculo la de la segunda, que es función de la anterior, y así voy avanzando con las velocidades hasta llegar a la velocidad del extremo. Y después las ecuaciones backward o hacia atrás, tú calculo la fuerza en el extremo a partir de la fuerza final, que en todo caso era 0, y después la F1 en función de la fuerza F2, por eso aquí está F2, entonces voy propagando esas fuerzas desde el extremo del brazo hacia la base, y cuando se completa eso, llego entonces a que tau 2 es igual a lo que está en la fórmula de los apuntes, que depende del torque 2, y tau 1 es una fuerza que depende del torque 1. El torque N1 es causado por la fuerza. Entonces, si uno ve, N1 es este producto de matriz de transformación con la fuerza que viene desde el eslabón 2, porque el eslabón 2, o sea, el antebrazo también le pesa al hombro. Entonces el antebrazo está cargando el hombro y generando que se baje o se gire, si es que uno no aplica una fuerza en el hombro. Si yo quisiera tener el brazo hacia adelante estirado, necesito aplicar permanentemente una fuerza en el hombro. Eso es un poco la interpretación física que uno puede hacer de lo que está ocurriendo en el algoritmo al ir retrocediendo desde la mano hacia la base. El punto es que uno concluye con estas dos ecuaciones que dicen, este es el torque 2 en función de la doble derivada de Q2, la posición de Q2, la teta 1 es Q1, es derivada una vez al cuadrado, etcétera. Lo mismo para el torque 1. Y si uno quisiera, uno podría de estas ecuaciones, si uno las reordena, despejar teta doble derivada, teta 1 doble derivada, que está acá despejado, y teta 2 doble derivada, que también está acá despejado. Aquí está el otro ejemplo, que es el rotatorio prismático. Cambian algunas cosas en la matriz de Dynamic y Hartenberg, pero si comparan los pasos que hay acá, son exactamente los mismos, las mismas fórmulas, que son copy-paste del otro caso. Entonces, aquí es lo que voy, es que entendiendo el algoritmo, uno puede tener una rutina que simplemente ejecute los pasos dentro de un loop for para una cierta cantidad n de eslabones y devuelva el resultado, sin que uno tenga que estar escribiendo todo esto aquí por razones pedagógicas o didácticas. Yo hice paso por paso, copiando exactamente cada una de estas ecuaciones paso por paso. Pero uno podría automatizar esto y tener una rutina que genera esto en forma simbólica para cualquier sistema mucho más complicado.